Hola, ¿qué tal a todas y todos? Nos vemos a través de Foro 4, esto es Sin Límite. Mi nombre es José Luis Soltero y en esta ocasión nos acompaña Laura Ochoa para platicar un poco de este movimiento que se está haciendo en redes sociales y que entre la generación de los X y más arriba y los millennials para abajo se está viendo así como una polarización sin querer de que esas no son formas de expresarse ni son formas de manifestarse ante el cambio climático, ante la crisis alimentaria. Y se debe todo a esta situación que hemos visto principalmente en Facebook, Twitter, Instagram, de cómo activistas por el medio ambiente y por, pues digamos, la dignidad alimentaria se están expresando en Europa, ahorita inicialmente, en museos famosos y contra arte, a lo que hacen es agarran una lata de sopa en algunos casos, en otros casos agarraron creo que una lata de crema de elote o algo por el estilo, lo arrojan a la pintura, creo que alcanzo a divisar que se pegan la mano, el otro día vi que hasta la cabeza se está pegando uno, qué dolor, me dolió el pelo, que no tengo. Y todo eso surge por un movimiento que por eso invitamos a Laura. Estamos en Sin Límite, una producción de Foro 4 patrocinada por Cafenio. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, José Luis. Pues si bien lo dices, yo creo que todos los temas tienden a polarizarse. Todos podemos estar a favor o en contra de hacer algo. Y viendo estos, yo creo que este tipo de protestas nada más se les puede permitir Europa, ¿no? Para empezar, las entradas a los museos no son nada baratas. Imagínense los de arte. Bueno, a lo mejor no todos los días, ¿no? Y tirar, por ejemplo, sopa encima de un cuadro para decir oye, está mal la crisis alimentaria que estamos viviendo, pues yo creo que ningún latinoamericano pensaría protestar contra la comida, por una crisis alimentaria tirando comida. Así es. Entonces creo que es una parte paradójica y creo que también tiene mucho que ver con las situaciones que vivimos o los contrastes que vivimos cada región geográfica, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor mi posición como activista hubiera sido gastar ese dinero de las sopas o donarlo, porque hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que están buscando fondos, que están como locas viendo dónde se van a fondear. Incluso ahorita es tema de la última COP, que es como el Congreso Internacional donde hablan de cambio climático, y hablaba la ONU que tiene una meta por año para apoyar a países que están en subdesarrollo para ser resistentes al cambio climático. Entonces tiene una meta, así como el Teletón tenía su meta de dinero, pues la ONU también tiene su meta para países en desarrollo o en subdesarrollo, a la que otros países más grandes apoyan para que puedan hacer estructuras o programas para esta resiliencia ante el cambio climático. Y a estos países súper desarrollados, ¿por qué se les hace el hincapié de que apoyen con dinero? Porque se supone que ellos ya están en sus programas viendo que sean lo menos posible, que impacten al medio ambiente, pero a veces por no cambiar sus estructuras dicen, pues te pongo tanto, ¿no? Entonces, todavía está hablando la ONU que hay un déficit de hace no sé cuántos años tienen sin llegar a la meta que esos países desarrollados apoyan a los subdesarrollados. Y dices, ok, sí, lo que falta es dinero para los programas y tú estás gastando, al final de cuentas, ese recurso o ese dinero en tirarle una sopa a arte, ¿no? Yo creo que todas las manifestaciones de protestas son válidas, ¿no? Claro. También hay un montón de grupos en la selva amazónica, haciendo protestas porque no le deforesten su territorio, por unos territorios que ellos han cuidado desde muchísimos años atrás, ¿no? Vemos en México el tema del Tren Maya allá en el sur por allá por Yucatán, que también es tema, pero que no ha levantado tanto polvo. No sé si porque el gobierno no ha permitido que levanten tanto polvo. Es que ahí está, es muy de preocuparse el tema del Tren Maya, porque la selva donde está y los cenotes son un ecosistema que no tiene ninguna otra parte del mundo. Patrimonio cultural y de México. Ajá, y aparte no saben qué va a pasar si pones un tren encima. Sí, claro.
O sea, es una cuestión también de seguridad. Sí, claro. No sabes cuánto tiempo te va a durar esa estructura. En ninguna otra parte del mundo se han enfrentado, aunque traigas un ingeniero alemán. Oye, un ingeniero alemán nunca ha estado enfrente de un cenote, pues, o sea, no hay ninguna tecnología que te permita que eso sea técnicamente viable. Entonces, hay mucho tema ahí, muchísimo tema con el tren, pero no solamente con el tren, o sea, a nivel local, por ejemplo, nada más tenemos hasta la fecha una área natural protegida registrada en el municipio de Hermosillo, que es el Cerro Johnson. Está del al norte. para allá. Tuvimos un invitado que nos platicó un poco del tema de que han trabajado caminantes del desierto. Ajá. Que han estado caminando. Que han estado trabajando en reforestarlo y en cuidarlo, ¿no? Sí, y ahí lo que pasó con el Cerro Johnson es que no toda la propiedad, o sea, no se hizo como una zona buffer de que digas, hasta aquí puedes desarrollar, ¿no? Sí. Entonces esos terrenos se compraron y se desmontaron. Y se desmontaron con una manifiesto de impacto ambiental, donde vino un ingeniero forestal de Chiapas y vio los mezquites y vio los palo verdes y dijo que hay pura rama. No hay nada de flora que conservar. Esto es algo como que está lleno de maleza, ¿no? Y es nuestra fauna nativa, ¿no? Digo, nuestra flora nativa. Sí, eso no sabía. Entonces, a nivel local están pasando muchas cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Y en esa ocasión, pues todo el team ahí de Caminantes del Desierto y otros activistas se metieron enfrente de las máquinas también. Y también hicimos una marcha enfrente porque era cuando vimos que por el Bachoco ya no íbamos a poder hacer legalmente absolutamente nada, porque ya estaban dadas las concesiones, ya estaban los impactos ambientales, ya no había manera. Pues entonces fue como, oye, pues a ver qué nos queda, ¿no? Y eso fue como el Cerro Johnson y no, tampoco nos dimos cuenta de que no estaban esas zonas y tampoco nos dimos cuenta cuando se hizo ese manifiesto de impacto ambiental que no tenía nada que ver con las cosas que se estaban haciendo. Entonces también hubo problemas de que estaba incendiándose el cerro, nunca supimos si fue natural o provocado, pero bueno, ahí hay un tema, ¿no? De la pérdida de biodiversidad, que es la que más afecta a tanto al cambio climático como a la crisis alimentaria. Ahorita estamos en algo que se llama, ya no le podemos llamar cambio climático, porque el cambio climático es un proceso natural que tiene la Tierra desde siempre, donde viene ligado con algo, con la producción de CO2. Pasaba esto, ¿no? El clima y el CO2 subían y luego bajaban naturalmente, subían y bajaban. Estas cantidades fluctuaban, el CO2 se reabsorbía y todo bien, porque teníamos muchos árboles, teníamos muchas plantas. Entonces llega la revolución industrial y el nivel de CO2 sube y no alcanza a ser absorbido en su totalidad. Entonces ahí hay como un margen de cambio del clima. Y así nos fuimos yendo desde la revolución industrial hasta ahora, donde no hemos podido absorber porque no tenemos esta cubierta vegetal que teníamos antes y no podemos absorber el CO2. Entonces, ahora, con tanta pérdida de biodiversidad, también no vamos a perder la biodiversidad de los mezquites y de los palo verdes nada más. Vamos a perder la biodiversidad también en alimentos. Ok. Y entonces... pareciera, perdón que te interrumpa, un proceso químico en cierto sentido de que va a perderse la biodiversidad en alimentos y luego van a empezar en la química a volverlos a querer tener y llega la contaminación para lograr ese tipo de sustancias químicas que te permitan, no, yo qué sé, ¿no? No, ni siquiera vamos a poder, no tenemos ni a dónde sacarlas, pues. Ok. Casi todos los suplementos vienen directamente de alimentos. Ok. O sea, se hacen extracciones a partir de ellos, pero no hay una manera como que necesitaríamos un montón de nitrógeno y un montón de carbono. ¿Y dónde vamos a sacar carbono? Bueno, ahí lo tenemos en la atmósfera de forma de CO2, pero los únicos que lo pueden atrapar y convertir en algo al día de hoy y que es económicamente viable nada más son los árboles. Ok. Y bueno, entonces, volvemos, ¿no? Ahora sí al tema, de la sopa y el arte, no es cierto. Y la sopa y el arte. Ha habido muchas manifestaciones a lo largo de, no sé, desde los 70s, ya que se acabó las protestas por la guerra, empezaron las protestas por el medio ambiente. Sí, ya que se chingaron al mundo, ahora vemos cómo chingados lo reparamos, ¿no? Pues más bien era como la conciencia, ¿no? De decir, ok,
ya estamos en paz, ya tenemos una atmósfera de paz, pero ¿qué más está pasando? Pero se chingó la atmósfera. Sí, pues, pero ya nos veníamos fregando la atmósfera desde hace tiempo, ¿no? Sí, entonces, sí. Ya había estudios científicos a partir de, oye, el cambio climático, no se ha absorbido el CO2 que estamos produciendo. ¿Qué onda? No se ha absorbido el CO2 que estamos produciendo en los 70s, pues. Ok. Entonces, nos estamos poniendo como en una situación como no mires arriba. Estamos en esa misma situación desde los 70, donde llegan los científicos y dicen, oye, tenemos que evitar que la Tierra alcance los 2 grados más. Porque ¿qué va a pasar después de los 2 grados? Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás y ya no es viable para nosotros vivir aquí. Cada vez va a ser más difícil. Por ejemplo, es imposible decir que las cosas que afectan al planeta no nos afectan a nosotros. Geográficamente, políticamente. O sea, imagínate cuando hay escasez de alimentos, ¿quiénes son los únicos que lo van a poder acceder? A lo mejor ahorita estamos viendo con la inflación que ya no podemos comprar las mismas cosas en el súper que hace un año o hace 2 años. Entonces, imagínate la inflación o el alza de precios que va a haber cuando no hay alimento. Cuando no hay alimento. Y esa es una de las grandes preocupaciones de las Naciones Unidas. Se estima que para el 2050 vamos a llegar a los 9 billones de habitantes. ¿Qué vamos a comer esos 9 billones de habitantes? ¿De dónde los vamos a sacar? Entonces, a partir también del 70, que también se preocupa la gente por la hambruna, sale Norman Borlaug y gana el Nobel de la Paz y trabaja aquí en Obregón, por eso se llama un pedazo de calle de Obregón, se llama Norman Borlaug. O sea, ¿aquí trabaja realmente? Pues trabajó en los 70s. Ah, ok. Órale. Eso es acervo cultural, eso. Sí, es acervo cultural. Trabajó aquí un Nobel de la Paz, ¿no? en Sonora. Lo que hizo Norman Borlaug es que el trigo estaba chaparrito, no, más bien estaba alto, y se doblaba y había pérdidas. Entonces, lo que hizo fue hacer un mejoramiento genético para que fuera más chaparrito. Y no se doblara. Y tener más producción. Entonces, los productores del Valle del Yaqui, de tener 3 toneladas, empezaron a tener 7 para arriba. Y ahorita creo que andan en 12 para arriba. Ok. Entonces, esa metodología o ese cambio genético también lo replicaron en varias partes del mundo. En la India, creo que es Inglaterra, el otro centro donde está Norman Borlaug. Y entonces empezó la llamada Revolución Verde. Ok. Y empezaron a usar los agroquímicos y todo esto. Entonces Norman Borlaug saca del hoyo de la humanidad que está diciendo que vamos a alimentar a la gente. Bueno, pues con trigo. Y ya, entonces, desde entonces hasta el 2011, la apuesta era por producir más. Hay que producir más alimento para que toda esta gente no tenga hambre. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Y el pensamiento hasta el 2011 era de que estos 9 billones de habitantes los vamos a alimentar produciendo más. Okay. En el 2011 la FAO dijo, oye, ¿qué onda con el desperdicio de la comida? Okay. ¿Qué onda con las pérdidas? Y hacen su primer informe. Y nadie tenía registradas cuántas pérdidas tenían. Entonces ahí hicieron un estudio balazo, por decir, más estadístico que de cuantificar y como pudieron. Y se dieron cuenta que había mucha pérdida. Entonces, cada año empezaron a buscar cuantificar eso. Entonces, pasamos como 30, 40 años de decir, a producir más, oye, y si desperdiciamos menos, ¿no? Y aparte producías más, pero si nunca mediste cuánto es lo que estabas desperdiciando, probablemente lo que producías de más lo estabas desperdiciando de igual forma en algún punto de su cadena, ¿no? Sí, y era de que, oye, ¿por qué no hemos controlado la hambruna en 40 años y ya estamos produciendo muchísimo más de lo que estábamos produciendo hace 40 años? ¿Qué estará pasando? Y ahí fue cuando empezamos como humanidad a pensar en otras cosas, ¿no? Y estamos hablando de menos de 10 años. 10 años, pues. Ya 10 años. Entonces es como que los paradigmas que tenemos también como productores, como consumidores, como dicen por ahí que tenemos más poder como consumidor que como ciudadano. Ok. Que hay más decisiones políticas en una compra del súper que cuando vas y votas. Y cuando vas y votas. ¿Por qué? Porque estás apoyando a una empresa y cómo hace las cosas esa empresa. Cada vez porque tiene sus ganancias. Y mientras sus ganancias no cambien, la empresa no va a cambiar de políticas. Ok. Porque ¿por qué voy a cambiar algo que me funciona? Entonces vimos que las marcas hace de unos años para acá empezaron a buscar como empaques más sustentables.
ahora de que ya hay hasta champú sólido de una marca que comercial. Siempre había sido, así es. Entonces, todas estas cosas que ya hay una conciencia de que tenemos que, oye, nos va a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cambio climático es el gran elefante rosa en la habitación. Siempre se ha sabido, hay muchos estudios científicos acerca del cambio climático, hay muchas políticas acerca del cambio climático, incluso Sonora tiene una ley estatal para resiliencia al cambio climático. ¿Qué va a pasar con un estado que se jacta de tener sus actividades productivas en base a la producción de alimentos cuando hay una crisis alimentaria? Que estamos viviendo una crisis alimentaria y estamos viviendo una crisis climática. Ya no se le puede llamar cambio climático. Más bien estamos en una crisis climática porque ya estamos más cerca de esos 2 grados, ¿no? Hasta el año pasado, hace 2 años, estábamos en el 1.6. Ok. Entonces, ¿qué nos queda para los 2 grados, no? ¿Y hay vuelta atrás? O sea, es como que digamos, ay, yo ahorita salgo y planto 20 árboles y los mantengo. Y si cada ciudadano hace eso, ¿realmente hay vuelta atrás o qué nos queda? No es como que hubiera vuelta atrás, ¿no? Pero es evitar... Conciencia del consumo, por ejemplo. Sí, pero igual, ¿no? Le plantar un árbol, claro que es una buena alternativa, porque, como dicen mis amigos de Color Tierra, el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. Sí. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta que viene detrás de nosotros una avalancha, ¿no? Y ya la bola de nieve está súper grande. Entonces, lo que vamos a poder hacer es como detenerla ahí, uh-huh, un ratito, porque el problema va a llegar en algún punto. Va a llegar en algún punto. Y como están las predicciones a cómo va a ser Sonora después de los 2 grados a no sé en cuántos años, creo que son 100, o sea, pues las costas se van a hacer más largas y pues parte de Hermosillo, creo que allá lo que estamos pegados a la costa va a desaparecer. Ajá, incluso Hermosillo, ¿no? Ok. Incluso gran parte de Guaymas, o sea, está como hay un mapita ahí de sí, que te va mostrando, ¿no? Ya me acordé de cuál, que te va mostrando cómo el mar o el océano se va a ir comiendo con base al agua, ¿no? Sí, entonces ¿dónde vamos a vivir? Incluso ya hay poblaciones que han sido desplazadas por cambio climático. Okay. Es algo totalmente tangible lo que está pasando, sí. ¿No? Entonces, ya hay científicos que se encadenaron al Congreso en Estados Unidos, se han puesto a hacer huelga de hambre enfrente de todos estos. Está la Greta Thunberg y el movimiento de Fridays for Future, que sigue existiendo. Y a partir de Greta vienen un montón de activistas jóvenes. Okay. No, que yo sospecho que estas chicas de los museos también como que han de haber andado en estos movimientos, ¿no? Okay. Que vienen más de la generación de abajo, ¿no? De los centennials o pandemials, ya no me acuerdo cómo se van a llamar. Entonces, viene esta forma y esta llamada de atención de los jóvenes. Hay un joven también brasileño y otro joven argentino que están haciendo lo propio en sus ciudades o en sus países. También hay jóvenes por el clima acá en Latinoamérica, está la Greta allá, y se han manifestado de muchas formas. Okay. Todas esas luchas que tú ves por territorio, de conservar, así como el Amazonas, así como la selva, cuando Australia estaba en los incendios, estos llamas. Locos. Uh-huh. Entonces, hay muchos grupos que están haciendo, como intentando salvar esos territorios que todavía no han sido tocados por el hombre, que ahí es donde está la mayor parte de la biodiversidad. Y ahora, algo muy importante que nos pasa así como de lado. El 80% del oxígeno que respiramos proviene del mar. Proviene de las algas marinas y todas estas plantas que hay en el mar. No tanto de los árboles son como una parte secundaria. ¿Qué está pasando con el mar con el cambio climático? Está viviendo un proceso de acidificación. Entonces, la acidificación hace que cambie un parámetro que se llama pH. Uh-huh. Y no sé si te acuerdas que en el 2020 sacaron el 10 años challenge. Sí. Y pusieron muchas fotos de los corales. Ok, eso no me acuerdo. ¿No me tocó verlo? No me tocó verlo. Bueno, pues los corales son estructuras preciosas que se llenan. También igual que las puedes ver, así como te decía de la gráfica del CO2. Ok. Cómo se blanquean. Y ya se vuelven a poblar de plantitas. Okay. Se blanquean y se vuelven a poblar. Bueno, pues a partir de la revolución industrial eso no ha sido normal. No ha sido normal. Ya se quedaron blanqueados muchos corales. Okay.
Entonces, esto ha sido gracias al cambio de pH. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el cambio de pH haga que la vida de las plantas sea insostenible? Pues, ¿qué vamos a comer? O sea, pescados no va a haber y tampoco va a haber oxígeno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que estamos buscando es irnos a Marte. Eso estamos buscando, dijo Elon Musk, pues, ¿no? O sea, no, pues que se vaya. Es carrilla, pues, o sea... Sí. Yo he escuchado muchas frases de conciencia que hablan de cómo buscamos vida en otros mundos. Si la vida que tenemos actualmente no la estamos pudiendo ni valorar, ni llevar, ni solucionar, ni mejorar. No tengo datos estadísticos reales, pero el hambre es una constante, tú lo dices. La pobreza es otra constante. Y sí es alertante y alarmante, porque en lo particular yo me centro en México. A lo mejor yo no puedo inmiscuirme en Estados Unidos. Ojalá tuviera la doble ciudadanía y pudiera inmiscuirme en asuntos de Estados Unidos. Pero por lo menos en lo que nos compete en México, en Sonora, en Hermosillo, en nuestro hogar, ¿qué estamos haciendo, no? Los micro cambios que podemos hacer, que a lo mejor me escucharé raro, loco y lo que quieras, pero en verdad dejemos de necesitar, de consumir energía eléctrica a través del combustóleo y empecemos a instalar paneles solares en medida de lo posible, ¿no? Porque la economía muchas veces no lo permite. Ajá. Y es real. Pero cambiemos esos hábitos. Y tú me decías, oye, sácale el mayor jugo a un tomate, ¿no? O sea, si yo hago una ensalada y me queda medio tomate, pues con la otra hago salsa para chilaquiles, yo qué sé, con tal de que no se pierda y no se deseche. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos un gran poder para que las cosas cambien. Por ejemplo, como ciudadanos y como consumidores, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros propios residuos? Ahorita ya está, por ejemplo, una vez al mes hacen un evento que se llama Reciclando Sonrisas, que tú puedes llevar todo el material que se pueda reciclar. Papel, cartón, latas y todo esto. Y estás ayudando a una fundación que se llama, una ludoteca que trabaja con niños con cáncer o con niños con enfermedades autoinmunes. Okay. Ellos están trabajando y con eso fondean la ludoteca. Okay. Y entonces nosotros podemos ir una vez al mes, siempre está o en Ave Badú, en Hermosillo Plugin, en Cultura Verde, poniendo los flyers. Es el primer sábado del mes. Ahí están en la Unison y ahí puedes llevar tus cosas, ¿no? Están los reciclacentros. Este sábado que viene, por ejemplo. Yo creo que sí, el 5 de noviembre va a haber. Están desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde más o menos. Ok. La UES ahí tiene sus reciclacentros. El municipio también tiene reciclacentros puestos, permanentes. Digo, sí, está ahí en la comandancia, ¿no? Sí, ajá. En el Soli. Luego están los reciclacentros, ¿no? Y es una forma de que tú estás ayudando también a una causa, ¿no? A que la causa se valorice o algo así, ¿no? Luego está el tema del desperdicio de alimentos. Ahí nosotros tenemos todo el poder del mundo, ¿no? ¿Qué estamos comprando? ¿Para cuánto estamos comprando? Yo creo que ahorita con las tasas inflacionarias sí estamos cuidando un poco más lo que estamos comiendo, pero al final de cuentas esa inflación también está nutrida por el alimento que nosotros terminamos tirando. ¿Por qué? Porque de todas maneras el productor va a querer ganar lo mismo que ganaba. Se desperdició o no se desperdició, lo que él tiró o él mermó, de alguna manera tiene que recuperar la ganancia, y es en la alza de precios, ¿no? Okay. ¿Por qué se da el desperdicio de alimentos? ¿Y por qué como consumidores podemos hacer muchas cosas? El desperdicio de alimentos en cierta parte se da porque nosotros no compramos tomates que se van redondos o no se van totalmente rojos, porque así nos enseñó una publicidad que estaban los tomatitos muy contentitos y eran totalmente rojos. Y con los tomates pasa algo muy curioso. Hicieron modificaciones genéticas porque la gente prefería los tomates rojos, entonces hay que hacerlos rojos. Entonces vieron que tenía menos cantidad de licopeno, que el licopeno tiene que ver con el color, también tiene que ver con el sabor, pero entonces los chefs empezaron a quejar, oye, ya no me saben los tomates lo que me sabían hace 10 años. Y tampoco tienen los nutrientes que tenían hace 10 años. Y es algo real. La comida que estamos consumiendo ahorita no tiene los nutrientes que tenían hace 10 años. Y nomás por cumplir con el estereotipo del tomate rojo y redondo. Entonces lo que hicieron, oye, ¿cuál es el gen que le pusimos? Bueno, hay que quitárselo otra vez, ¿no? Para variar las cantidades. Entonces, también nosotros cuando vemos, por ejemplo, tenemos conductas bien raras como consumidores. Cuando vamos y compramos plátanos, los cortamos del racimo, aunque querramos 2. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es algo, parece que intuitivo. Y entonces quedan un montón de platanitos que quedan solos y terminan en la basura
Porque estaban solos. Entonces, porque nadie compra los plátanos que estaban solos. Okay. Y tú te puedes poner a ver... Cierto. En Walmart o donde sea. Sí, yo lo he hecho. O sea, sí, pues es algo como intuición. Que vienen 8 y agarras 4, agarras 3 pero y no luego... volteas abajo a ver si hay otros 4. Sí, entonces, sí es cierto. Está bien raro cómo nos portamos en cuestión de los alimentos. También, ¿por qué no queremos una zanahoria? Por ejemplo, las zanahorias es común que las encuentres partidas porque las sacan con una máquina que es así como con los dientes y a veces se les cortan. Ajá. Entonces... Si está así, no la quiero. Así, pues, es un decir, pues. O sea, tú la vas a llegar y la vas a lavar. Y la vas a picar y vas a rayarla y ya valió y no te importó, pues. Ajá. Sí. Y entonces hay otra forma que tanto zanahorias como apio los puedes meter en agüita y los dejas ahí y ya no se deshidratan. Luego llegamos con todas las bolsas y todo el plastiquerío y lo metemos hacia el refri. Y al final de cuentas las frutas son parte de seres vivos, y respiran también. ¿Y qué pasaría si tú te envuelves una bolsa ahorita en la mano? De plástico, sí, claro. No estás respirando, estás sudando más de lo que sudarías. Lo mismo estás haciendo con la fruta y en lugar de... poder sacar los nutrientes. Deja todos los nutrientes. De que te dure lo que te iba a durar porque lo estás metiendo al refri, le estás metiendo un estrés que hace que se vaya a echar a perder más rápido. Ok. Digo que la metí al refri. Pues. Ok. Entonces, pues si te parece, ¿no? Laura, vamos concluyendo un poco con alguna reflexión que quieras dejarle a las personas en referente al consumo y en referente a la acción del cambio climático. Bueno, yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes que estamos en una crisis climática y que estamos desperdiciando muchos recursos, no solamente alimentos, que podemos hacer cambios, que está en nosotros y, por ejemplo, la vida digna y el medio ambiente sano están totalmente relacionados de la mano. Por ejemplo, si todos pudiéramos andar en transporte público, si fuera viable para nosotros, yo creo que lo usaríamos más de lo que lo usamos ahorita, porque no nos conviene gastar menos dinero y todo, pero no tenemos la estructura de una movilidad que sea digna para todos y que nos pueda ser eficiente, ¿no? Tampoco tenemos, todos tienen acceso al alimento y nosotros sí podemos hacer algo. Si tenemos un exceso, el banco de alimentos felizmente te recoge ese kilo de naranjas que te sobra en tu casa. O si tienes un árbol, lo puedes dejar ahí fácilmente. Desde 50 pesos le puedes donar al banco de alimentos. Si no quieres cambiar de ninguno de tus hábitos de consumo, ahí está esta otra opción. Consume, ¿no? Al banco de alimentos, ¿no? O sea, usa lo que consumirías en donárselo a las causas que apoyan al consumo. Sí, y el banco de alimentos va y lo rescata por ti, ¿no? Al final de cuentas, y necesita moverse. Yo creo que exigir una estructura o una infraestructura de ciudad digna es ayudar al planeta también. Y eso podemos hacer y nos podemos seguir quejando como locos de que no hay movilidad digna, de que no hay espacios verdes, de que no hay estas otras alternativas a ser más sustentables dentro de nuestras propias ciudades, cuando lo pudiéramos estar haciendo. Miren, yo les voy a citar una frase que hace un tiempo conocí a uno de las mentes, pues, yo puedo decir mentes brillantes de los negocios conscientes, que hablan del tema del consumo y del tema del valor que ofrece como empresa uno y del tema del impacto que tiene, que es Fred Kaufman. No sé si lo conozcas. Él dice que el ser humano no es un medio para un fin, sino que el ser humano es el fin último de todos los medios y la organización existe para servir a los seres humanos. Y a veces se nos olvida que como empresas, como personas, debemos de servir a los demás a través de lo que hagamos, siendo conscientes de lo que hacemos y de lo que consumimos. Entonces yo concluyo con eso, si te parece, Laura, con decirle a la gente que seamos un poco más conscientes con el impacto ambiental y ahí me tomo yo en consideración y recuerdo a una amiga mía y seguramente a lo mejor la puedes conocer, a Carla Neudert, que el otro día que me vio con un vaso de plástico casi me agarra a golpes porque traía mi termo en la mochila. Y es muy cierto, o sea, en pequeños consumos que uno hace y que no se da cuenta, en vez de servirte el agua del garrafón que ya estás consumiendo también, te compras una botella de agua, ¿sabes? Entonces... Sí. De hecho es el terror de mis amigos. No eches desechables porque va a venir la Laura. Pues entonces hay que empezar a ser más conscientes. Entonces les agradecemos y agradecemos también a Cafeño que ya regresó el refil en frío y en caliente, que es parte de ayudar al impacto al medio ambiente. Y ahí si las empresas se quieren hacer más conscientes, pues ahí que nos echen una llamada y tenemos muchos planes para... Sí, claro que sí. Discosopa Pitic. Muchas gracias, Laura. Estamos en Sin Límites. Mi nombre es José Luis Soltero. Esta es una producción de Foro 4 patrocinada por Cafeño. Nos vemos a la próxima.